Esta mañana tenemos el privilegio de volver al Evangelio según San Mateo. Le pido que tome su Biblia y vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Estamos agradecidos que el Señor nos permite avanzar en el estudio de este tremendo, precioso y valioso Evangelio que habla de Jesucristo. Hoy estamos particularmente emocionados porque vamos a abrir un nuevo capítulo y es el capítulo 7. Estamos en la sección del Sermón del Monte, solo para refrescarle la memoria. El Sermón del Monte abarca desde Mateo 5, 6 y 7. Y esto es la sección que corresponde a la predicación del Rey. La predicación del Rey. Los primeros 4 capítulos de Mateo son la presentación del Rey. Y tenemos su genealogía, su nacimiento, su protección, su tentación, su ministerio, inicio del ministerio. Pero a partir del capítulo 5 tenemos la predicación del Rey. Y el Sermón del Monte, que es otra cosa sino el más grande sermón que se ha predicado alguna vez, Mateo 5 al 7, es la enseñanza pura, directa, condensada, la principal enseñanza del Señor Jesucristo que puedes encontrar en todo el Nuevo Testamento. El Sermón del Monte es tremendamente didáctico, es instructivo el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Y como todo buen sermón y como una excelente predicación que es el Sermón del Monte, tiene una introducción, tiene 3 puntos y tiene una conclusión. Y eso forma un sermón perfecto, y es sermón perfecto porque es del Rey perfecto Cristo. Y la introducción, revisamos el capítulo 5, tenemos las bienaventuranzas, y eso es tan solo la introducción del sermón del Señor Jesús. Luego tenemos 3 puntos. El primer punto le titulamos simplemente los ciudadanos del reino. Y tenemos que los ciudadanos son sal y son luz. El primer punto del Señor. El segundo punto del Sermón del Monte, Jesús habla una larga, extensa sección acerca de la obediencia en el reino. Y Jesús toma, ¿recuerdas? 6 enseñanzas de los rabinos judíos, escribas y fariseos para decir esta frase que tú bien conoces. Vosotros oíste esto, pero yo os digo. ¿Recuerdas todo eso? Y Jesús corrige los mandatos y luego corrige las prácticas, el ayuno, la limosna, la oración, todo eso para poner el estándar de obediencia que existe en su reino. Pero el tercer punto del Sermón del Monte habla acerca de los obstáculos para entrar a ese reino. Los obstáculos para entrar a ese reino. Y comenzamos allá anteriormente en el capítulo 6, a partir del versículo 19, Jesús comienza a hablar de los obstáculos para entrar en el reino de Dios. El primero de ellos es una mala relación con las posesiones materiales. La avaricia, la codicia, te va a impedir entrar al reino de los cielos. Y eso demostrado en afán, preocupación, eso demuestra que tú tienes obstáculos para entrar al reino de Dios porque el amor a las cosas materiales te impide entrar al reino. Hoy, al abrir el capítulo 7, iniciamos una nueva sección de los obstáculos para el reino. Y antes de leer la porción, versículos 1 al 6, es la porción de esta mañana, pedimos al Señor que nos ayude a exponer y entender lo que Jesús está enseñando en estos 6 versículos. Pero antes de leerlo, quisiera iniciar de la siguiente manera. Uno de los problemas, los conflictos más tristes que podemos tener entre personas, relaciones interpersonales, incluso en la familia o en la iglesia, algunos de los roces más fuertes que puede haber, malentendidos y problemáticas, conflictos, es cuando te encuentras con una persona que es experta en juzgar a otros. Es una persona que siempre tiene algo malo que decir de las demás personas. Es alguien que incluso podríamos llamarles un profesional de la crítica. Y a veces he pensado que hasta ese tipo de personas tienen quizá una lista de nombres y a todos tienen algo malo que decir de ellos. Incluso puede suceder eso en la iglesia. Cuando ves a otras personas y lo primero que haces es juzgar y condenar y atacar y criticar las faltas de otros. Lo más triste de una persona así que juzga a otros, que esto es común, es más común de lo que crees, y que por cierto, de entrada tengo que decir que esto es pecado, no le agrada a Dios. Pero lo más triste de esto, encontrarnos con personas así, es que esa clase de gente que juzga a otros, siempre la misma historia, siempre juzgan a otros, pero descuidan su propia vida. Siempre ubican las faltas de los demás, pero no ubican sus propias faltas. Se justifican a sí mismos, se creen superiores a los demás, creen que están para señalar los errores de otros, pero jamás apuntan su dedo hacia ellos mismos. Jesús llama esto juicio hipócrita.
Y el resultado de esto, porque hay un resultado, es que quien es así apunta a los demás y no se juzga a sí mismo. El resultado es que esa persona tomará una postura de superioridad, de soberbia, de altivez, porque se creerá que está en una posición elevada sobre las demás personas y que tiene la autoridad de juzgar a todos. Eso finalmente desemboca en un autoengaño porque esa persona está creyendo que ella está bien, cuando todos para ella están mal. Este es exactamente el terrible problema que Jesús aborda en Mateo 7, 1 al 6. El problema de cuando las personas se creen los jueces de las demás personas. Y Jesús va a corregir esto. Versículo 1, Mateo 7, 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tremendo lo que dice el Señor. Escucha. En la porción anterior, en el capítulo 6, Jesucristo habló de la relación con las posesiones, ¿cierto? Los bienes, las riquezas, la relación con las cosas materiales que tenemos. Ahora, en capítulo 7, Jesús va a hablar de la relación con las personas, con las personas. Y si tú quieres medir la vida espiritual tuya, ve qué relación tienes con las posesiones y ve qué relación tienes con las personas. Una excelente manera de medir tu vida espiritual y de calificar tu vida espiritual. ¿Quieres saber qué tan espiritual eres? Mira cómo tratas a las posesiones y mira cómo tratas a las personas. Este es un medidor inequívoco de cómo está tu vida espiritual. Es lo que Jesucristo está haciendo aquí. Ya habló de cómo tratar con las posesiones, ahora va a tratar acerca de las personas y el trato que les damos a ellos. Lo que Jesucristo está enseñando aquí, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este es un mandato. Jesucristo está diciendo, no juzgues, pero como vamos a estudiar esta mañana y pretendo con la ayuda del Señor hacerlo, es un pasaje como toda la Escritura profundo, amplio, difícil de entender, como siempre es la Escritura porque requiere mucho intelecto, pero esta ocasión es profundo. Jesucristo está enseñando una prohibición a no juzgar como en los tiempos de él lo hacían los escribas y fariseos. Ahora, esto es muy familiar. Todo el Sermón del Monte, Jesús se ha pasado corrigiendo la falsa religión de los escribas y fariseos. ¿Te acuerdas? Ellos simplemente veían lo externo. Ellos simplemente les importaba la tradición, sus ritos, sus cosas externas, sus filacterias, aparentar ser muy espirituales, pararse en las esquinas de las calles y orar delante de todos y parecer ultra espirituales, ultra maduros, ultra cercanos a Dios. Y no eran otra cosa sino Jesucristo, Mateo 23, sepulcros blanqueados, hipócritas. Era pura apariencia. Era una religión falsa basada en pura apariencia. Externo, falso, hipócrita. Ahora Jesucristo sigue con esta misma línea del Sermón del Monte y aquí va a hablar en estos versículos de la clase de juicio, del juzgarse unos a otros que los escribas y fariseos practicaban. Jesús en estos 6 textos, escucha, está corrigiendo la mala forma de juzgar al estilo farisaico, hipócrita. ¿Cuál es esa forma hipócrita farisaica? Ahí está. Juzgas a otros, no te juzgas a ti mismo. Eso es farisaico, a más no poder. Juzgas a otros, no te juzgas a ti mismo. ¿Recuerdas esa porción ahí que acabamos de leer? Muy, muy conocida. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Básicamente eso es lo que hacían, como veremos en un momento más, los escribas y fariseos. Por eso eran hipócritas. Juzgaban a otros, apuntaban con el dedo, pero jamás examinaban su propia vida. Ahora déjeme ir a algunos pasajes, acompáñeme. Creo que hay 3 pasajes que pueden arrojar luz sobre este mismo pasaje. Lucas 6 primero, vamos a ellos rápidamente. En Lucas capítulo 6 tenemos el mismo contexto del Sermón del Monte, pero registrado por Lucas. Lucas 6, versículo 37, 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Esto
no está en Mateo, son palabras que añade aquí Lucas. Dice, versículo 37, perdonad y seréis perdonados. Eso tampoco está en Mateo, se complementa. Versículo 38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Aquí en Lucas está enfatizado muy claro que somos incapaces de juzgar a otros si primero no miramos nuestro propio pecado. Incluso Lucas ahí, Jesucristo, siendo citado por Lucas, dice en el 39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Imposible. Alguien que no ve su propio pecado tampoco puede ver el pecado de los demás. Es imposible que juzguemos a otros rectamente si no lidiamos primero con nuestro propio pecado. Es por eso que debemos actuar con misericordia, gracia, como dicen los versículos anteriores. Ahora, ¿recuerdan que alguna vez les dije que la carta de Santiago es como una reminiscencia, como un recuerdo, como una esencia del Sermón del Monte? Bueno, hay una parte de eso. Vaya en Santiago, por favor. Santiago nos recuerda esta misma sección en palabras de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Santiago hace algo similar al hablar del juicio a otros. En Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12, Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Catalaleo es una palabra griega que significa hablar mal de otros. Aquí se nos traduce murmurar. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En otras palabras, Santiago lo que está diciendo es, cuando tú te pones a juzgar a otros sin considerarte a ti, tú te estás poniendo como el máximo juez y tú no eres el máximo juez, porque ¿quién es el máximo juez? Es Dios. Y es lo que dice el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, este es Dios. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Simplemente Santiago está condenando la actitud de ponerse, de erigirse como el juez máximo, cuando el juez máximo está únicamente en la autoridad de Dios. Santiago está diciendo, nadie puede creerse el juez final y absoluto, porque eso solamente es un lugar para el Señor. ¿Recuerdas Abraham, allá en el libro de Génesis, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Dios es el juez máximo, final. Y cuando nosotros miramos a otros y juzgamos a otros, sin juzgarnos a nosotros, nos estamos poniendo como los máximos jueces. Esto es absurdo, porque es un lugar que le pertenece solo a Dios. Y Romanos capítulo 2 es otra porción que puede arrojar luz a esto. Si me acompaña en Romanos capítulo 2, una sección donde Pablo está acusando la culpabilidad de los seres humanos, de los judíos, gentiles, de todos, debido al pecado. Y en Romanos 2, primeros versículos, dice, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Notan una vez más, está hablando de juzgar a otros. Déjeme leerlo otra vez, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esos versículos en la Biblia que sacuden nuestra mente, sacuden nuestra conciencia. Pablo simplemente está diciendo, si tú juzgas a otro siendo culpable tú, te condenas a ti mismo. Si tú pones tu dedo para señalar a alguien más siendo tú culpable, no estás haciendo otra cosa sino acumular juicio y condenación para ti mismo. Esto es ser un juez hipócrita. Nos condena a nosotros mismos. Y es exactamente lo que está diciendo Jesucristo en Mateo 7. Volvamos a nuestra porción. Mateo 7 es lo que está diciendo Cristo en los primeros dos versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.
Simplemente en estos versículos Jesús está prohibiendo juzgar al estilo farisaico. Ahora, déjeme preparar el terreno para un par de minutos más adelante. Jesús no está prohibiendo todo juicio. Jesús está prohibiendo el juicio farisaico. Jesús está prohibiendo juzgar a otros sin juzgarte a ti mismo, juzgar a otros poniéndote como el último juez. Jesús está prohibiendo el juicio hipócrita. Eso es lo que está prohibiendo. No juzguéis. Esta sección está llena de esta palabra juzgar. Es la palabra griega crino, una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Juzgar viene del griego crino y significa evaluar algo para determinar si es bueno o malo. Este es el significado ahí que tienes de juzgar. Juzgar es evaluar algo para determinar si es bueno o malo. Y si es malo, entonces sentenciarlo para que tenga un castigo. Ese es el significado de juicio. Evaluar, analizar, para determinar si algo o alguien está haciendo mal conforme a la ley de Dios o está haciendo bien conforme a la ley de Dios. Ahora quiero decirle algo que puede ser muy útil en este tema. Cuando la Biblia habla de juzgar a otros, siempre, juzgar a otra persona, siempre es con el fin de restaurar a esa persona. En otras palabras, cuando la Biblia habla de juzgar a otros por su pecado, no es juzgarlos para solo señalarlos o hacerlos sentir mal o criticarlos o simplemente dejarlos en mal. Cuando la Biblia habla, y Jesucristo aquí en Mateo 7 está hablando de juzgar a otros, es con la finalidad de que esos otros lleguen a ser restaurados de su pecado, rescatados de su pecado, ayudados a salir de su pecado. Por lo tanto, el juicio, esto es muy importante en la Biblia. Usted tiene que entender que el juicio, juzgarnos, juzgar el pecado, siempre lleva la intención de restaurar, de restaurar. Y es la idea aquí de Cristo. Saca tu vida, saca la paja, restaura el pecado. Es lo que el Señor está llamando aquí a hacer. Por lo tanto, Jesucristo está hablando de la crítica farisaica hipócrita. Interesante esto, hermanos. Tengan mucho cuidado. Hay que delinear lo que Jesús está diciendo y para entender lo que no está diciendo. Y aquí hay algo importante que Jesús no está diciendo. Escuchen. Jesús no está hablando aquí de la crítica. A veces decimos, este capítulo 7, 1 al 6 habla de criticarnos. No criticarnos, no está hablando de crítica. La palabra ahí no es crítica. De hecho, en nuestro español, la palabra criticar siempre tiene carga negativa, aunque le inventen que crítica constructiva y crítica destructiva. Eso es un invento, es una mentira. No existe. La crítica siempre es pecaminosa. Siempre. Siempre. Y aunque la palabra crítica tal cual no está en la Biblia, tiene un equivalente que es murmuración. Y la Biblia dice que no hagamos nada en murmuración. Entonces ahí tienes lo que le pasó a María por murmurar contra su hermano Moisés, su hermanito, básicamente. Entonces la Biblia aquí Jesús no está hablando de criticar. Criticar siempre es pecado. Siempre está mal criticar. Aquí Jesús tampoco está hablando de atacar verbalmente. Aquí Jesús no está hablando de murmurar contra otros. Aquí Jesús no está hablando de hablar a espaldas de otros. Aquí Jesús no está hablando de chismear. Aquí Jesús no está hablando de calumniar. No. Aquí está hablando de juzgar a otros en el sentido de hacerles ver su pecado. Pero el error farisaico era que hacían ver el pecado del otro, pero se olvidaban de mirarse a sí mismos. Eso es la hipocresía. Ahora, escucha, ¿qué es lo que se tiene que juzgar? Lo mismo que Dios juzga. ¿Qué? El pecado. El pecado. Lo que se juzga es la desobediencia a Dios. Eso es lo que se juzga. No se juzga las preferencias. Decir, a mí, yo prefiero esto, el otro hermano prefiere el otro. Qué mal. Yo prefiero pollo, él prefiere res. ¿Qué le pasa? ¿En qué mundo vives? ¿Cómo se llama mi hermano? Terrible. No. No se juzgan las preferencias. Las preferencias, qué bonito, pero eso no nos debería dividir. Tampoco se juzgan las diferencias. Decir, bueno, él tiene otra manera de pensar en tal cosa, yo tengo otra manera de pensar, somos diferentes, pero eso no se juzga. Dios no juzga eso. De hecho, Romanos 14, que leímos hace un momento, es un ejemplo de que no debes juzgar las diferencias de opinión ni las preferencias. Uno come carne, otro come legumbres, cada quien coma lo que quiera. No deberían criticarse ni deberían murmurar los unos a los otros por preferencias o diferencias. Entonces, escucha, lo que Dios juzga no es ni la diferencia ni las preferencias, lo que Dios juzga es la desobediencia, el pecado. Y es lo que debemos juzgar nosotros. No es que te pongas a juzgar a otros por lo que no te gusta a ti de ellos, es juzgar a otros por el pecado, porque es lo que Dios juzga y debemos juzgar lo que Dios juzga. Ahora viene la aclaración más importante de este tema. Todavía no estamos entrando a los versículos, pero va a ser muy sencillo, lo va a ver. Pero esta es la aclaración más importante de todo este mensaje. Toda su atención, por favor.
En este pasaje Jesús no está prohibiendo todo juicio. Él no está diciendo, no juzguéis nunca, no. Como dije, Él está prohibiendo una clase específica de juicio. Hay muchas personas que tienen la postura siguiente, creen que no, nadie me puede juzgar, nadie, yo no te juzgo, tú no me juzgues, no nos podemos juzgar. Es más, si alguien me va a juzgar, que sea alguien perfecto. A ver, ¿tienes a alguien perfecto? Que me juzgue a alguien perfecto. Y hay gente que se pone en esa postura, es una postura totalmente equivocada. Porque la Biblia habla de juzgar el pecado de otros. Y aquí lo que Jesús está prohibiendo no es no juzgar nunca, jamás a nadie. No, lo que Jesús está prohibiendo es no juzgues al estilo farisaico, señalando a otros sin considerarte a ti. De hecho, la Escritura ordena a juzgar a otros de manera correcta. Sí, mira por favor el versículo, ahí versículo 5, después de que está hablando de la paja y la viga, dice en el versículo 5, hipócrita, saca primero, palabra clave, primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para qué. Para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Lo notas? Jesús está diciendo, el problema no es que juzgues la paja del ojo ajeno, el problema es que no estás considerando tu viga. Entonces, la orden es esta. Primer mandamiento, saca tu viga. Segundo mandamiento, saca la paja. ¿Lo ves? Él está permitiendo que se juzgue el pecado de otra persona siempre y cuando te pongas a ti primero bajo el escrutinio de Dios. Versículo 15, baje la mirada, avanzamos un poco al 15, solo para que vea cómo Dios, Cristo ahí, no está prohibiendo todo juicio. Versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vas a saber si alguien es falso profeta? Tienes que juzgar, tienes que emitir un juicio, ¿no? Para desenmascarar a un falso profeta, tienes que analizar y juzgar su vida. Entonces vean, hermanos, la Biblia sí nos manda a juzgar a otras personas. Una vez más, quien está aquí, quien ha oído y quien llega a escuchar este mensaje y tenía la idea de no, a mí nadie me puede juzgar, ni en la iglesia, ni el pastor me puede juzgar, nadie me puede juzgar, solo Dios. Ah, ok, sí. ¿Estás seguro que solo te puede juzgar Dios? Sí. ¿Y cómo juzga Dios hoy? Por medio de su palabra, ¿cierto? Y si alguien usa su palabra para irte a juzgar, es un instrumento del Señor que está usando Dios para juzgar tu pecado. Es la manera, es la manera. Aquí Jesús no solamente permite que haya un juicio correcto, sino que toda la Biblia está en concordancia con esto. Solamente escuche para recordar algunas citas. Mateo 18 Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ahí está, júzgalo. Si no te oyere a ti, toma 2 o 3 testigos, vayan y júzguenlo. Si no los oye a ellos, dile a la iglesia que lo juzguen. Y si no los oye a la iglesia, entonces tenle por expulsado de la comunión de la iglesia. Hermanos, hay que juzgar para hacer esto que Cristo dejó en Mateo 18. Incluso un ejemplo claro está en 1 Corintios 5. ¿Recuerdas aquel hombre que había cometido un pecado de inmoralidad en la iglesia de Corinto y estaba viviendo de manera impía, cometiendo un pecado sexual? Y Pablo les dice a la iglesia en Corinto, yo como ausente ya he juzgado a tal hombre. Y les dice a la iglesia, ustedes tendrían que juzgar a ese hombre. ¿Lo notas? Hay un juicio, hay un juicio. Juzguen a ese hombre, juzguen a ese hombre. Y por si te queda duda, ese pasaje termina diciendo, quiten a ese perverso de entre vosotros. ¿Cómo de que no puedes juzgar? Sí, la Biblia nos manda a juzgar, pero a juzgar de manera correcta. Incluso en la misma carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, Pablo les dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Qué no saben que los santos han de juzgar, siguiente versículo, a los ángeles? Y en el mismo capítulo dice, si hemos de juzgar todo eso, ¿no sois capaces de juzgar cosas pequeñas en la iglesia? ¿Ves? Dios está enseñando que es posible juzgar de manera correcta. Y no solo es posible, es ordenado. Es un mandato. En 2 Tesalonicenses 3:14, Pablo dice, si alguno no obedece a lo que decimos en esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Hay que hacer un juicio en esto. Es un juicio. Si alguien no hace lo que yo digo, dice Pablo en esta carta inspirada por Dios, señálenlo, júzguenlo, apártense de él, háganlo a un lado. Dios está de acuerdo con juzgar correctamente. Romanos 13, Dios puso a las autoridades para que juzguen y castiguen, y esto está en concordancia con la voluntad del Señor. Hebreos 5:14 dice que debemos desarrollar nuestro discernimiento para diferenciar el bien del mal. Tenemos que saber juzgar. Miren, hermanos, es como si yo un día me parara aquí al frente, y jamás lo haré, espero por la gracia del Señor, y yo les dijera, hermanos, hoy les quiero presentar a la nueva pastora de esta iglesia, y subiera yo a mi esposa. Hermanos, les presento a la nueva pastora. ¿Qué dirían ustedes? No juzguemos, no juzguemos. El pastor está haciendo lo que Dios pone en su corazón. ¿Harías eso? Espero que no hagas eso, ¿verdad? Espero que nunca hicieras eso, apoyar eso. ¿Por qué? ¿Qué tendrías que hacer como iglesia? Juzgar eso.
Juzgar eso y decir, eso está mal comparado con la palabra de Dios. Eso no está bien. Eso no es voluntad de Dios. Si tendrías que hacer un juicio, espero que lo hiciera. Bueno, yo nunca haré estas cosas. Pero la idea es que la Biblia sí nos manda a juzgar de manera correcta, adecuada. Efesios 5:11 dice que no participemos de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Juzga lo malo y repréndelo. Pablo dice también en 1 Tesalonicenses 5, absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo te vas a dar cuenta si no juzgas? Todos estos versículos nos enseñan, e incluso la ley está de acuerdo con juzgar. Allá en Levítico 19, versículo 17, la ley lo apoyaba y ahí Dios manda al pueblo diciendo, si tú ves a tu hermano pecar, no lo aborrezcas, razona con tu hermano para que no participes de su pecado. De esto, qué hermoso. La ley decía, cuando veas a un israelita pecar, cuando veas a un hermano tuyo pecar, no lo aborrezcas, o sea, no lo dejes. Ve, razona con él para que no participes de su pecado. Es la misma idea. Júzgalo, ve y habla con él. ¿Con qué? ¿Con qué intención? ¿De destruirlo? ¿De difamarlo? No, de restaurarlo de su pecado. Ahora quiero que escuche el versículo más clave de todo este mensaje. No lo busque, pero es Juan 7:24. Y si hay un texto que hay que remarcar para entender Mateo 7:1-6, es Juan 7:24. Y en Juan 7:24 Jesús simplemente le dice a los escribas y fariseos, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Increíble. Hay personas que dicen, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nadie me juzgue, nadie me juzgue. Ah, sí. Mira Juan 7:24. Debemos juzgar, pero con justo juicio. Una vez más, el texto dice, no juzguéis según las apariencias. Ahí tienes el juicio farisaico, hipócrita. Y después dice Jesús, sino juzgad con justo juicio, juicio correcto, juicio veraz. Esto es de lo que está hablando Jesucristo aquí. Así que, ¿debemos juzgar el pecado? Sí. Como Dios lo juzga, sí. Pero no hacerlo hipócritamente. El juicio hipócrita a otros, cuando señalas pero no te juzgas a ti, eso es hipócrita. Pero cuando usas la verdad en amor y estás analizando tu vida delante del Señor y has confesado tus pecados y estás en cuentas con Dios y vas y reprendes a tu hermano y juzgas su pecado con la palabra, eso es correcto. Eso es correcto. Eso es un juicio justo. Una vez más, espero que esté entendiendo, no estoy hablando de criticar, no estoy hablando de destruir, no estoy hablando de difamar, no estoy hablando de chismear. Eso es pecado, esto es otra cosa. Esto es juzgar el pecado de mi hermano para ayudarle a ser restaurado. Eso es lo que Jesús quiere. El juicio hipócrita está prohibido, el juicio justo está ordenado. Entonces, aquí en Mateo 7:1-6, Jesús enseña el juicio bíblico y nos da 3 características del juicio bíblico. ¿De acuerdo? Este es nuestro bosquejo. 3 características del juicio bíblico. Según Cristo, en el Sermón del Monte, el más perfecto sermón. Aquí te enseña Cristo cómo juzgar bíblicamente, correctamente, adecuadamente. 3 características de este juicio. ¿Listos? Número 1, el juicio bíblico, número 1, juzga de forma correcta. Juzga de forma correcta. Versículos 1 y 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Realmente en el griego es mucho más claro este texto. Como juzgas te juzgarán, como mides te medirán. Es básicamente lo que dice el texto original. ¿Por qué dijo Jesús esto? ¿Por qué dijo Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados? Y luego habla el versículo 2. Bueno, tenemos que entender el ambiente en el que Jesús dijo esto. Aquí es donde tengo que ir un poquito a la historia para entender esto. Mire, en el tiempo de Jesús, los judíos estaban acostumbrados a la religión farisaica, la secta farisaica, que es hipócrita. Y en sus tiempos se juzgaba de manera conforme a su tradición. Ellos juzgaban la apariencia externa. Ellos, los fariseos, escribas, intérpretes de la ley, saduceos, todos ellos, juzgaban con un orgullo que se creían superiores a los demás. Y creo que esto está muy bien ilustrado en Lucas 18. ¿Te acuerdas? El fariseo y el publicano. El fariseo se pone y dice, gracias te doy porque no soy. No estás juzgando a otro. Y luego de que juzga a otro, se exalta a sí mismo. Esto es arrogancia. Es arrogancia. Dice, gracias te doy porque no soy como este publicano, porque yo ayuno 2 veces, hago esto, hago lo otro. Bueno, escucha, esto era la forma de pensar judía en tiempos de Jesús. Un juicio externo, un juicio sobre las apariencias, un juicio con orgullo donde te creías superior, un juicio donde tenías una mirada, eso,
juzgona, juiciosa, donde te erigías como el juez. Miren, encontré una porción y si puede ir ahí rápidamente en Romanos 2, es la última vez que brincamos ahí, pero en Romanos capítulo 2 otra vez, tenemos el pensamiento judío del tiempo de Jesús. Así pensaban, así creían. Esta era su filosofía de los judíos. Romanos 2, versículo 17. Dice Pablo, 2:17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. En otras palabras, tú eres judío, tienes bendiciones, tienes la ley, sabes discernir, tienes a Dios, tienes las bendiciones de Dios, tú eres judío, le está hablando a judíos. Ahora, vean cómo pensaban los judíos, versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños o de ignorantes, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. ¿Notas ese orgullo con el que ellos pensaban? Ellos decían, nosotros somos judíos, tenemos la ley, somos superiores, tenemos los pactos, las promesas, los padres, tenemos los profetas, tenemos la misma palabra inspirada por Dios. Así que ellos llegaban a sentirse eso. Nosotros somos los instructores, nosotros somos de hecho, llegaron a tal punto de llamarse algunos de ellos intérpretes de la ley. ¿Recuerdas ese título? Era una arrogancia. Ahora, esto no solo está ahí para entender este pecado, sino porque así pensaban los judíos del tiempo del Señor. Ellos se creían la crema innata de la enseñanza doctrinal religiosa. ¿Y qué les dice Pablo? Mira el versículo 21. Duro esto que viene. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Notas la misma imagen de Cristo en el fondo? La viga, la paja, la viga, la paja. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ahora, le está hablando a judíos. Este era el pensamiento judío. Yo te juzgo. Tú eres malo. Tú eres pecador. Pero al hacerlo, ellos ignoraban su propio pecado y juzgaban el pecado de otros y se saltaban el suyo. Esta era la forma común de pensar entre los judíos en tiempos de Jesús. Por eso Él les dice, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzgues de esa manera hipócrita. Pablo termina en el versículo 24 diciendo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. Tu mal testimonio, dice Pablo a los judíos, causa deshonra al nombre de Dios. Es lo que estaban haciendo. Allá vuelva a Mateo. Es lo que Jesús está diciendo. No juzgues de la forma farisaica. No juzgues de la forma hipócrita. De hecho, Jesús llamó así a los escribas y fariseos muchas veces. ¿Recuerdas en Mateo 23? Vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, 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 porque ellos solamente juzgaban según la apariencia. Eran arrogantes, esto es lo que era. Había una arrogancia espiritual, por así llamarlo, porque se justificaban a ellos, pero condenaban a otros. Porque ellos se enaltecían a ellos, pero condenaban a otros. Ahora, hermanos, esta actitud sigue viva, ¿de acuerdo? Señalas a otros, no te señalas a ti. Y esto está en la iglesia, cualquier iglesia. Esto arde en cualquier iglesia. Siempre hay corazones que no entienden Mateo 7:1-6 y están juzgando a otros sin mirar primero sus vigas. Esto es hipócrita, farisaico, es una religión falsa. Y básicamente siempre que aparece un fariseo en la Biblia, excepto 2 ocasiones, siempre tienes la imagen de un incrédulo que juzga a otros, sepulcro blanqueado, serpiente, generación de víbora. Eso es lo que estamos hablando aquí. Un juicio a otros, como estaban acostumbrados de los fariseos, y Jesús dice, no, no es así. Iglesia, escucha. La iglesia tiene que aprender que esta no es la forma de juzgar. La forma farisaica, esa de acaba el culto, llegas a tu casa y te empiezas a comer a mordidas todo lo que viste de la gente en la iglesia. ¿Y viste cómo fue vestido tal persona? ¿Viste lo que dijo el pastor? ¿Viste qué fuerte? Oye, ¿viste lo que dijo aquel hermano? Hey, ¿viste cómo le ignoró, le dejó con la mano estirada? Oye, no, terrible. ¿Y viste la falda que traía? Oh, no me digas, sí, ¿qué más? Y empiezas a comer carne de oveja, carne del pastor, y todo llegando a tu casa. ¿Tú crees que eso es edificante? No solo no es edificante, es peor, es pecado. Deshonras el nombre del Señor. Y tú que juzgas a otro, ¿no te juzgas a ti mismo? Eso ni siquiera es juzgar, eso es crítica, y la crítica siempre es pecado. Escucha, la iglesia tiene que entender que esta no es la manera de señalar el pecado. La manera de señalar el pecado es distinta.
no es al estilo farisaico. Es al estilo que Jesús va a enseñar aquí. Y por eso advierte, versículo 2. Versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Esto es simplemente una advertencia. Jesucristo está diciendo, como juzgas, te juzgarán. Y como mides, ahí la palabra medir quiere decir eso, del juzgar, medir lo bien o lo mal. Como mides a otros, serás medido tú. Es decir, el juicio en este versículo, basado en este texto, la Biblia está diciendo que el juicio es recíproco. Como juzgas, te juzgarán. Es lo que Jesús está enseñando allí. En otras palabras, el juicio es como un boomerang. ¿Conoces el boomerang? El boomerang lo avientas, gira, gira, gira y luego regresa. Así es el juicio. Me encanta el ejemplo de Amán en el libro de Esther. ¿Recuerdas al Amán, al malvado Amán? Manda a levantar una horca para juzgar a Mardoqueo. ¿Y quién termina colgado de esa horca? El mismo que la construyó. Es básicamente lo que Jesús está diciendo aquí. Como tú juzgas a otros, tú mismo también serás juzgado. La medida estricta, dura y misericordia que tú pones sobre otros es la misma que se te va a aplicar a ti. Déjenme aumentar esto para que entiendan. No significa que como tú juzgas, otros te van a juzgar a ti. No, 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 no. Cuando dice serás juzgado, serás medido, está hablando de Dios a ti. Como tú juzgas a otros, Dios te juzgará a ti. Como tú mides a otros para señalar su mal, así Dios, con esa dureza, con esa rigidez, te juzgará a ti. Esto es como enseña Santiago 2:13 cuando dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Tú no haces misericordia con otros, Dios no lo hará contigo. Ya lo había dicho Jesús más temprano. ¿Se acuerdan? Ahí en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿juzgas con misericordia? Entonces Dios te juzgará con misericordia. ¿Juzgas con dureza? Dios te juzgará con dureza. Como dice el Salmo 18, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, pero severo serás para con el perverso. Jesucristo está diciendo, como mides, serás medido por Dios, no por otros, no por otros. No que, ay, yo critico, entonces me van a criticar. No, no, no. Como tú juzgas, Dios te va a juzgar a ti. Es algo recíproco. Esta es una advertencia para que midas y juzgues correctamente, sabiendo que Dios hará lo mismo contigo. Hermanos, esto debería hacer caer una losa de temor sobre nuestra espalda y saber que Dios tiene contado las veces y las formas en que hemos juzgado a otras personas y que lo va a hacer igualmente con nosotros. Por eso, simplemente, muy rápido, creo que hay una forma correcta de hacer un juicio justo. Y una vez más, Juan 7:24, Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y creo que hay tres cualidades del juicio justo. Muy rápido es dentro de esto. 3 cualidades del juicio justo que no es el farisaico, no es el hipócrita. 3 cualidades del juicio justo. Y creo que el orden es importante. Número 1, verdad. El juicio justo se hace con verdad. Zacarías 8:16, juzgad según la verdad. Habacuc 1:4 dice lo mismo. Y Romanos 2:2, potente, dice, el juicio de Dios es según verdad. La primera cualidad que debe tener cuando juzgas a otro es que es en base a la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. El juicio del pecado de los demás debe ser delineado por lo que dice este libro. Una vez más, no por tus preferencias, no por tus diferencias, sino por lo que dice este libro. La primera cualidad de un juicio justo es la verdad. En segundo lugar es la misericordia. La misericordia porque, como leímos en Santiago, el que hace misericordia recibirá misericordia. Ahora, cuidado con esto, ¿eh? Misericordia no es sinónimo de tolerancia. A veces decimos, oh, este hombre ya pecó, otra vez volvió a engañar a la hermana. Démosle otra oportunidad. ¿Está arrepentido? No, no está arrepentido, pero otra oportunidad. Vamos, vamos. Apoyamos al hermano, que se restaure. A ver. La misericordia es para los que le temen y guardan sus mandamientos. Salmo 103. La misericordia es para con los que se arrepienten. Escucha otra vez Lucas 19. Termina la parábola del fariseo y el publicano con el publicano diciendo, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué dice el texto? De cierto os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque recibió misericordia. ¿Por qué recibió misericordia? Porque se arrepintió de su pecado. Y el otro, duro, hipócrita, no fue perdonado. Entonces, la misericordia es para con los que se arrepienten, con los humildes, con los que
reconocen su pecado, los que son pobres en espíritu. Así que creo que hay 3 cualidades del juicio justo. Número 1, la verdad. Número 2, hacerlo con misericordia. Y número 3, importante, que es lo que sigue a continuación, con pureza. No puedes juzgar a otros si tu misma vida no está en orden a esto. Y es exactamente lo que va a decir Jesús a continuación. Así que simplemente el juicio bíblico es, número 1, juzgar de forma correcta. No farisaicamente, sino justamente. Y esto nos lleva al segundo punto, hermanos. La segunda característica del juicio bíblico es no solo juzga de forma correcta, sino en segundo lugar, juzga en el orden correcto. Juzga en el orden correcto. Y los versículos 3, 4 y 5 nos dicen cuál es el orden correcto de juzgar. Y tú lo entiendes porque es claro. El orden correcto para juzgar es: saca primero tu viga y luego saca la paja. Orden, orden. El orden correcto del juicio bíblico no es primero a otros, es primero tú. No solo hazlo correctamente, con verdad, con misericordia, con pureza, sino en segundo lugar, juzga en el orden correcto. Primero uno mismo. Miren, por favor, esta preciosa metáfora que usa Jesús, versículo 3, 4 y 5 dice: ¿y por qué miras la paja? Y la palabra paja es una palabra griega que significa, aunque se nos tradujo paja, realmente es la palabra astilla. Astilla, un trozo de la madera, una astilla, una varita. Ahora, eso tiene mucho sentido porque lo que sigue va a hablar de una viga. Y esa palabra viga es otra palabra griega que significa un tronco grueso, un tronco lo suficientemente grueso para impedir la visión si lo tienes muy cerca. Esos troncos, que aquí se nos traduce viga, lo usaban en la construcción de las casas judías como columnas. Pero es interesante que Jesús hable de la astilla y luego hable de la viga, porque realmente la astilla y la viga son de la misma naturaleza. Son trozos de madera. ¿Notas eso? Es interesante, Jesús es tan sabio en esto. Versículo 3 dice: ¿y por qué miras la paja o la astilla que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí hay una exageración del Señor Jesús. Esto es una hipérbole, es una figura del lenguaje. Estoy seguro que cuando Jesús dijo esto, unos 80 se rieron, porque era lo que generaba. Es una hipérbole, una exageración que causaba risa. ¿Cómo vas a fijarte en la astilla ajena y no te fijas de tu viga? ¿Ven esa ironía con la que Jesús hace esta exageración? Por supuesto que el Señor tenía buen humor y lo usaba al enseñar. Entonces, aquí Jesús está comparando esto. Ahora, ustedes dirán a veces: pero la astilla o la paja, una basurita. No. No está hablando de una basurita, de una partícula de polvo en el ojo. No, está hablando de una astilla, un trozo filoso de la madera. Por lo tanto, aquí Jesús no está diciendo que hay pecados pequeños y grandes, porque una astilla para un ojo es muy grande y muy peligroso. Y una viga para un ojo es gigante. Es gigante. Pero ambas son de la misma naturaleza. El pecado no tiene tamaños. El pecado solo tiene diferentes consecuencias. Y tanto la astilla como la viga son de la misma naturaleza, señalan el pecado. Ambos son gigantes, grandes, a comparación del el órgano donde está, en el ojo. Pero lo importante es que Jesús está diciendo aquí, esto señala el pecado. Y el pecado, dice versículo 3 otra vez: ¿por qué miras? Y miren, aquí hay una comparación. ¿Por qué miras la paja? Y luego dice: y no echas de ver. Esos dos verbos son distintos. ¿Por qué no miras? Es como, mirar externamente. Pero después dice: echas de ver, es enfático. Es decir, y no te das cuenta de tu propia viga. De modo que Jesús está diciendo: te estás fijando externamente en el pecado de otros y no te das cuenta de lo tuyo. Básicamente, como diríamos, y es la idea que Jesús tiene aquí, tu pecado te vuelve ciego. Ciego. Y esta es exactamente la idea que está queriendo aludir Jesús. Escucha, nuestro pecado nos ciega para ver el pecado de los demás. Es imposible que tú quieras: hermano, te voy a ayudar con tu pecado, y tú tienes uno en tu propia vida. Tu propio pecado te ciega, te impide, te imposibilita, así como una astilla o una viga, sea cualquiera de los dos, te quita la visión. De la misma manera, un pecado en tu vida impide que tú puedas ser bien y juzgar correctamente a otros. Jesús llamó así a los escribas y fariseos, les dijo guías ciegos. Guías ciegos. ¿Por qué les dijo guías ciegos? Por esto, porque el pecado de los escribas y fariseos impedía que ellos pudieran guiar a otros. De hecho, si lo pusiéramos en nuestros tiempos, hablaríamos de cristianos ciegos, queriendo juzgar a otros y somos culpables de lo mismo o peor de lo que estamos juzgando a los demás. Esto es ceguera. Esto es ceguera.
Y por eso Jesús tiene esto en mente. En Mateo 15:14 Jesús les llamó ciegos. ¿Recuerdas? Esta semana, el miércoles, acabamos de estudiar segundo de Samuel 12 y tenemos la historia de David, cuando Natán llega ahí con la historia de la ovejita y el hombre rico y el hombre pobre, y David emite un juicio, una sentencia, y dice: juro, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David está haciendo mal ahí, está juzgando mal. ¿Por qué está juzgando mal? Porque él mismo estaba en pecado. Escucha, en la iglesia, tu pecado te ciega para siquiera intentar ayudar a otras personas. Tú que te sientes en el trono de autoridad para juzgar a otros, dices: esa que está diciendo el pastor, esa que dice el hermano, eso que hace el hermano está mal, todo está mal, él está mal, todo está mal, todo está menos yo. Yo soy el único que está. A mí nadie me puede tocar, soy intocable, pero todos están. Es más, tengo una lista de todos sus errores de todos ustedes y se las podrá. Quien tiene ese espíritu es tan fariseo como los del tiempo de Cristo. ¿Por qué? Porque se están olvidando de juzgarse a sí mismos. Este es el orden. Ponte primero bajo la mira tú y después verás bien para poder ayudar en su pecado a los demás. Esto es tan absurdo. Versículo 4 dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Esto es muy sencillo de entender. Esto es absurdo. ¿Cómo vas a querer restaurar a alguien del pecado cuando tú mismo te encuentras sumido en él? Es lo que está enseñando Cristo aquí. Primero tu viga, después la paja. Ahora, ¿qué significa quitar la viga de tu ojo? Muy fácil, significa confesar tu pecado. Cuando tú confiesas tu pecado, le entregas a Dios tu pecado, te arrepientes de tu pecado, estás habilitado para poder restaurar a otros. Es lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas juzgado. Puedes ayudar a otros, debes ayudar a otros, pero considérate a ti mismo. Y si eres espiritual es porque has confesado tus pecados y te encuentras en una posición espiritual donde puedes, con pureza, ayudar a otro a salir de su pecado. Ojo con esto, importante. No perfección, sino santidad. Santidad. No perfección, porque si fuera por perfección nadie puede juzgar, pero Jesús no dijo perfección. Jesús dijo, Pablo dice: vosotros que sois espirituales. Espirituales. Sacar tu viga es confesar tu pecado. Ayudarle a sacar su paja al otro es restaurarle de su pecado. Esto es lo que Jesús está enseñando aquí. La verdad, amados hermanos, nunca deberíamos juzgar a otros si primero no nos examinamos a nosotros mismos. Deberíamos confesar. ¿Tenemos que juzgar a otros? Sí. Versículo 5, una vez más dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Les dije que era palabra clave. Primero, hay un orden. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dos mandatos en ese texto. Saca tu viga, saca la paja. Ambas cosas. Confiesa tu pecado, restaura al hermano. Confiesa tu pecado, restaura al hermano. ¿Quieres saber cómo vive la iglesia? Vive así. Se confiesan sus propios pecados y ayudan al otro a restaurarse de su pecado. Eso es la iglesia. La iglesia no es un terreno de gocha donde vienes a tirarte unos contra otros, a pintarte y a mancharte y a atacar a otros para que otros se vean mal. La iglesia es un lugar donde vienes, confiesas tus pecados a Dios y ayudas a los demás a ser restaurados. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Si tu vida anda en pecado, no puedes juzgar a otros, pero si tu vida anda en pureza, puedes ayudar a otros. Es como el rey David, me encanta este ejemplo, hay un par de ellos, se los cito. El rey David en el Salmo 51, después de que se arrepiente de su pecado con Betsabé y homicidio contra Urías, él dice en el versículo 10 del Salmo 51, ¿recuerda Salmo 51, la confesión de David? Dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto renueva dentro de mí. Señor, perdóname a mí. ¿Notas eso? David está diciendo: Señor, perdóname a mí. Y escucha, 2 versículos más abajo, David dice: entonces enseñaré a los transgresores tu palabra. Mismo orden: Señor, perdóname a mí y luego yo voy a ir a ayudar a los transgresores a que salgan de su pecado. Misma idea de Jesús en Mateo 7, 1 al 6. Señor, este es el orden: perdóname primero a mí. Y una vez que me perdonas y me limpio de ese pecado, estoy habilitado por tu gracia para ir con mi hermano y ayudarle a salir y restaurar su vida con tu palabra. El apóstol Pedro es un ejemplo también de esto. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro en Lucas 22, 32, Simón, Simón, ¿recuerdas? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe. Y luego termina diciendo: y una vez vuelto tú, confirma a tus hermanos. ¿Entiendes lo que está diciendo Jesús? Te está diciendo: mira, Pedrito, Satanás te va a zarandear y vas a pecar.
pero cuando seas tú restaurado y confieses tu pecado, ven y confirma a tus hermanos, o sea, ayúdales a ellos a también salir de su pecado. Es lo mismo, confiesa tú, restaura a otros. Confiesa tú, restaura a otros. Es el mismo ejemplo de lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Saben, la confesión diaria debería ser una práctica en nuestras vidas. Y por cierto, la Santa Cena es una oportunidad también para santificarnos a nosotros mismos, para poder después ayudar a otros hermanos. La Santa Cena, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La Santa Cena es un momento para que tú te pongas a cuentas con Dios y después puedas servir a otros a restaurar de su pecado. Resumen, 2 características para el juicio bíblico. Tienes que hacerlo de forma correcta y tienes que hacerlo en el orden correcto. Terminemos con el versículo 6. En tercer lugar, el juicio bíblico juzga a la persona correcta. Juzga a la persona correcta. Y aquí tienes el cuadro completo. El juicio bíblico es juzgar de forma correcta, no farisaico, sino justo. Segundo, juzgar en el orden correcto, primero tú y luego a los demás. Y en tercer lugar, juzgar a la persona correcta. Versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Increíble lo que está diciendo aquí Jesucristo. Por cierto, ese versículo no es otra cosa sino un proverbio, Ese versículo es un proverbio que Jesús inventó en ese momento. Es un proverbio porque está escrito de forma paralela, en paralelismo. Vean versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los cerdos. Hay un paralelo, el cerdo con el perro y lo santo con las joyas o con las perlas valiosas. Y después Jesucristo dice, no hagan eso, y después menciona la consecuencia que puede venir si alguien lo hace. Versículo 6 al final, no sea que las pisoteen, que pisoteen eso valioso, y entonces se vuelvan o se den la vuelta y os despedacen a vosotros. Es la idea, os despedacen a vosotros. Ahora, algo interesante para entender esto último de juzgar a la persona correcta, a través de este pasaje Jesús ha venido hablando de hermanos. ¿Lo notaron? Versículo 3, hermano. Versículo 4, hermano. Versículo 5, hermano. Saca la paja de tu hermano, tu hermano, tu hermano. Pero versículo 6 ya no habla de hermano, habla de perros y cerdos. Ahora, tengo que tener cuidado con esto porque a veces entendemos mal y decimos, ¿por qué hay perros y cerdos? ¿Se está refiriendo a una persona? Sí, hermano, se está refiriendo a persona. A personas que no son dignas de ser juzgadas, porque no lo van a recibir bien, es la idea. El punto es quiénes son esos cerdos y quiénes son esos perros. Bueno, en la palabra de Dios, perros y cerdos tiene que ver con el concepto metafórico que los judíos tenían hacia estos dos animales. Para un judío, un perro era despreciable, un cerdo era impuro, era un animal inmundo, lo mismo un perro. Los judíos no tienen mascotas de perros, hermanos, ¿de acuerdo? Tú tienes una mascotita, está bien, quiérela mucho, no es pecado, está bien. Pero para un judío, un perro nunca es mascota. Los perros en Palestina eran carroñeros, sucios, impuros. ¿Recuerdas a Jezabel? Fue comida ¿por qué? Por perros. Entonces, un perro era callejero, un perro era de la basura, era carroñero de la basura. Entonces, para un judío eso era inmundo, sumamente impuro. Y un cerdo lo mismo, porque un cerdo estaba dentro de la lista de los animales impuros no aceptados por Dios para el sacrificio. Así que estos dos animales eran algo que los judíos rechazaban ceremonialmente. Los consideraban como algo impuro, despreciable, inmundo. Ahora escucha, esa imagen de rechazo, esa imagen de repudio es la que la Biblia utiliza para referirse a una clase de personas. ¿Quiénes? Pedro usa el mismo par de animales. En 2 de Pedro 2, 21 y 22 dice, ¿recuerdas? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Y sabes de quién está hablando ahí Pedro? De los apóstatas. De los que estuvieron ya en la iglesia y luego se van de la iglesia. Dice, mejor les hubiera sido no conocer el evangelio que después de conocerlo volverse al camino, al pecado. Y les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Escucha, siempre que la Biblia habla de perros en el Nuevo Testamento se está refiriendo a incrédulos. Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera del cielo. Ahí está hablando de la ciudad celestial, el cielo eterno, y dice, los perros estarán fuera. Ahora, sí, hermanos, perros y cerdos, ¿se refiere a una clase de personas aquí? Sí, se refiere a personas que odian, rechazan, repudian el mensaje de Dios. Que no lo quieren, que incluso se burlan, que incluso atacan,
que se ponen en contra, activamente en contra. Ahora, por favor, hasta este punto traté de explicarlo lo mejor que pude. No salgamos diciendo, ay, qué ofensa, la Biblia le llama perro a las personas. Ya te expliqué en qué sentido. No en el sentido que nosotros usamos perro, sino en el sentido ceremonialmente impuro que ellos veían a los perros y a los cerdos. Nunca olvidaré a una hermana que una vez me dijo, pastor, explíqueme esto, no entiendo cómo es posible que Jesús le diga a una mujer sirofenicia que acerca de que el pan es para los hijos, no para los perrillos. ¿Por qué le llamó perrilla a esta mujer? Bueno, es la idea, porque un perro simbolizaba algo ceremonialmente inaceptable. Y esa es la idea de todo el Nuevo Testamento. Personas que rechazan a Dios, personas que se oponen a Dios, personas que salen de las filas de Dios. La Biblia les compara con estos animales inmundos. De estas personas está hablando aquí el Señor Jesucristo en el versículo 6. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Tengo que terminar. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? No juzgues a los que son como perros y cerdos. No lo hagas. Ellos no lo van a valorar. Y la idea es, ¿cómo vas a echarle lo santo a los perros? La idea que está hablando Jesús es, ¿cómo vas a tomar un sacrificio que vas a llevar al templo? ¿Cómo vas a tomar esa ofrenda mecida? ¿Cómo vas a tomar ese hin de harina, ese aceite? ¿Cómo lo vas a tomar y lo vas a llevar a los perros y a los cerdos? ¿Cómo algo que vas a ofrecer en el templo a Dios, lo llevas a los perros y a los cerdos? ¿Qué van a hacer? Versículo 6. Lo van a pisotear. No les va a importar. O sea, tírale a un perro o a un cerdo hasta la fecha, tírale algo que es santo. No le importa si es santo. A esas personas se está refiriendo. Y Jesús está diciendo, estas personas no las juzgues. El juicio es tan valioso, el juicio de la palabra de Dios es tan valioso que no puedes llevarlo a quien lo va a pisotear. Porque esta clase de personas van a hacer dos cosas: pisotear el mensaje y luego, versículo 6 al final, despedazar al mensajero. Pisotear el mensaje y despedazar al mensajero. Hermanos, a mí tristemente en mi ignorancia lo he cometido alguna vez. Lo he cometido, decir, tratar de querer corregir a un incrédulo y termina rechazando el mensaje y hasta diciéndome groserías. Lo he entendido, es como dice Proverbios 9, 7 y 8, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Corrige a un necio y te va a ir mal, se va a burlar de ti. Como dice Proverbios 23, 9, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Esto es lo que Jesucristo está enseñando en este pasaje. Me parece sumamente importante. ¿Por qué no repasamos cómo es el juicio bíblico? ¿Cómo es el juicio correcto? El Señor Jesús dice, el juicio correcto es de la forma correcta, es en el orden correcto, y es a la persona correcta. Esta es la manera de juzgar bíblicamente. Escucha, iglesia, cualquier otra manera en que tú quieras juzgar a otros y sale fuera de este esquema que Cristo enseña, es simplemente pecado, es ofensa contra Dios, deshonras a Dios y estás ofendiendo su nombre. Quiero terminarles diciendo lo siguiente. Necesitamos examinarnos primero a nosotros mismos, ¿no lo creen? Está claro, primero tu viga. Primero tu viga. Necesitamos empezar por nosotros mismos. Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Incluso yo como pastor, yo tengo el deber de confrontar a ustedes, tengo el deber de buscar la corrección y el juicio bíblico a ustedes. Incluso yo tengo que cuidar mi vida primero. Sería ilógico que yo como pastor tratara de corregir a alguien más si yo estuviera en pecado. Pablo se lo dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, primero, de ti mismo, y luego podrás cuidar el rebaño. Necesitamos confesar nuestros pecados al Señor primero. Y quiero terminar diciéndoles, iglesia, en esta iglesia vamos a sacar la paja, vamos a sacar las vigas, la propia y la ajena, porque esa es la santidad que Dios quiere para su pueblo. Aquí vienes a una zona donde se va a juzgar el pecado bíblicamente, amorosamente, con pureza, en santidad, en amor, pero con la verdad. Estás en una zona donde se va a juzgar el pecado como Dios manda. Oremos. Padre eterno, te damos gloria, honra, gratitud y alabanza porque siempre nos das un alimento precioso, delicioso a nuestro espíritu, necesario para nuestra alma. Gracias te damos, Señor, porque en todo eres fiel. Y este día, con este pasaje de nuestro Señor Jesucristo, queremos pedir de tu ayuda para examinar y juzgar nuestro propio corazón. Ayúdanos, Señor, a juzgar nuestra propia vida. Ayúdanos a dejar de juzgar hipócritamente, a juzgar primero nuestro propio corazón y dejar de juzgar a otros con hipocresía, altivez y arrogancia. Y que si vamos a juzgar a otros sea para buscar su restauración.
Señor, ayúdanos a sacar la paja en otros, en mis hermanos. Ayúdanos a hacerlo con amor, con gracia, con pureza, con verdad. Oh Señor, cambia nuestra forma de pensar acerca del juicio. Y te pido que si hay personas aquí que están en el pecado de la crítica y la murmuración, llévales al arrepentimiento y ten misericordia de ellos y protege a tu pueblo, Señor. Haznos una iglesia pura, santifícala, límpiala. Señor, haz una purga interna en esta iglesia, donde expulses el pecado y podamos ser santos, progresivamente santos para tu gloria. Quita, Señor, a los que juzgan farisaicamente y permite que este pueblo sea santo para ti. Oramos, Padre Santo, que tú nos ayudes en todo esto, que podamos juzgar bíblicamente, juzgar de la forma correcta, juzgar en el orden correcto y juzgar a la persona correcta que va a escuchar y a valorar y a amar la corrección. Señor, en tus manos pongo tu iglesia, en el nombre de tu Hijo bendito, Cristo Jesús. Amén.